Por un trabajo digno para todos. El sueño de la humanidad es nuestra realidad. Nuestras máquinas con aliento de fuego, con miembros de acero, infatigables, con fecundidad maravillosa e inagotable, desempeñan dócilmente ellas mismas su trabajo sagrado. Y sin embargo, el genio de los grandes filósofos del capitalismo permanece dominado por el prejuicio del trabajo asalariado, la peor de las esclavitudes. Todavía no comprenden que la máquina es la redentora de la humanidad, el Dios que nos liberará de las hórridas artes y el trabajo asalariado, el Dios que le dará ocio y la libertad. Paula Farr. Tomando en cuenta la propuesta de este utópico filósofo francés, me parece que una de las principales responsabilidades de la izquierda es embestir contra la moral dominante. En el campo del laburo existe una idea sobre explotación inherente creada por el capitalismo, y esa sospecha la encontramos desde 1880 con Laffer, que declara el derecho a la pereza, contra del exceso del trabajo, y que éste causaba la degradación moral. Asimismo, en 2010 el pensador coreano Byung-Chul Han nos relató cómo la sociedad del cansancio tiene una aspiración suprema que resulta ser la autoexplotación en beneficio del capital, resultando de ahí una serie de recompensas simbólicas y su mitigación del sentimiento de culpa por no ser productivo. En otras palabras, con el desarrollo del capitalismo se amalgama una narrativa sobre la sacralidad del trabajo remunerado que incrementa en la misma medida del descuido de nuestra salud física, emocional y mental, y por lo tanto en lo más íntimo de nuestras relaciones humanas. Las reivindicaciones por los derechos históricos de la clase trabajadora encuentran eco en la izquierda del siglo XXI. Esto en materia legislativa de los tiempos de la Cuarta Transformación. Se expresa en la iniciativa de ley recién aprobada por el Senado para incrementar el periodo de vacaciones, el cual no ha incrementado en más de 50 años. Este establece que los trabajadores que tengan más de un año en el trabajo serán acreedores de 12 días laborables pagados, los cuales aumentarán en 2 días laborables hasta llegar a los 20 días por cada año de servicio. Actualmente son 6 días de vacaciones. México es el país de América Latina donde los trabajadores tienen menos vacaciones. El país de la OCDE, donde se trabaja más y se gana menos. Escribe Napoleón Gómez, quien preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Desde el Pleno del Senado mostramos nuevamente que al alzar la voz en pro de la justicia y la dignidad es un acto revolucionario que rinde frutos positivos y sustanciales. Para profundizar la transformación que atraviesa el mundo del trabajo, debemos apoyar activa y contundamente la dignidad laboral, defendiendo la necesidad del tiempo de descanso y recreación para que las y los trabajadores desarrollen una vida personal y familiar necesaria para la plenitud y felicidad. En efecto, así se legisla en la 4T. Esto es Radio Patria. Saludos a todos quienes nos escuchan. Comenzamos. Damos la bienvenida nuevamente aquí en Radio Patria. El día de hoy nos acompaña el compañero Eduardo Balmaceda. ¿Cómo estás, Eduardo? Siempre es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a Radio Patria. Soy muy bien. ¿Y tú, Rabogo? Muy bien, aquí pues es un gusto saludarles en esta edición, pues que tiene titulado Los derechos laborales. Vamos a hablar de un tema sensible para toda la población del país, en donde, pues como ya lo escuchamos en la cápsula anterior, hemos venido a través de una serie de maltratos y de precarización del trabajo. La fuerza de trabajo ha disminuido su valor a través de estos años, sobre todo desde el inicio del neoliberalismo. Y me preguntaría aquí, pues ya, Eduardo, y que estás aquí acompañándonos desde tu expertise, pues cómo la ves con este tema, sobre todo de la precarización del trabajo aquí en México.
Me parece muy interesante el tema que vamos a tocar hoy. Sin duda alguna nos beneficia lo que es estas reformas y las nuevas modificaciones a nosotros los jóvenes, a la ciudadanía. Más adelante vamos a hablar los puntos más importantes de lo que esa reforma va a cambiar y sobre todo pues que nos conviene a todas y todos. Así es, el día de hoy le tenemos un programa preparado bastante interesante. Tenemos en el segundo bloque varias cuestiones sobre, número uno, pues, o sea, en qué consistirán los rasgos de esta reforma, en qué consisten, por qué es importante para todos y todas las mexicanos y sobre todo, pues, cómo se alinea a esta nueva forma de gobierno, porque tuvimos gobiernos anteriores en donde analizamos, pues no hubo una reforma de esta magnitud a los derechos laborales, siempre había sido pro patrón. Hay un cambio de paradigma con respecto a esta tendencia que venía muy marcada desde los 90s y ahora se rompe, dignificando pues al trabajador, ¿no? Que es quien lleva esta cuestión. Tenemos el ejemplo, pues el salario mínimo, ¿no? El aumento al salario mínimo, que ya la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dejó de ser un organismo netamente de ornato y ha procedido a evolucionar a un organismo que se ve reflejado en un aumento del salario. El aumento del salario es superior a la inflación en estos tiempos. Todos estos temas y más vamos a estar abordando aquí en este programa. También les tenemos preparadas pues las cápsulas de Relevo 21 que los compañeros de allá de Ciudad de México se encargaron. Un saludo para todas y a todos de Relevo 21. Se encargaron de preparar un material con respecto a esto. Y por supuesto, pues, bloque musical relativo a todo esto. No sé si quieras comentar algo más, Eduardo, respecto pues a este programa que va a estar bastante interesante. Claro, mira, desde el año... Yo creo que el pasado se iniciaron con este proceso. Me acuerdo muy bien del tema del outsourcing que afectaba a la mayoría de los trabajadores. El no tener una seguridad desde salud médica, desde pensión, de crédito hipotecario, al ser solo contratados a veces por un contrato pues con nula validez ante la ley, pues. Entonces desde el año pasado me acuerdo que empezamos, el gobierno de la 4T empezó muy fuerte desde lo legislativo en el tema del outsourcing, eliminarlo y darle pues más seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Eso es como un puntito de nota informativa desde el año pasado y pues sobre todo lo que todos ya han conocido a través de redes sociales, ¿no? La famosa noticia de que ahora sí acaban de aprobar el aumento de los días de vacaciones, que es lo que le conviene a todas y todos. Si tú tienes tu primer año de trabajo en una empresa o con un jefe o algún patrón, pues ya tienes 12 días de vacaciones garantizadas al año, ¿no? Esto y más vamos a estar platicando. El sueldo, como tú bien lo dices, aumentó, que pues tal vez no lo necesario, pero pues más adelante vamos a estar platicándolo. Estamos abiertos a comentarios, a que nos llamen. El número en cabina. Sí, los teléfonos en cabina, por supuesto, tenemos el 6622-220141 y al WhatsApp aquí de Radio Sonora 6628-47-2364. Por supuesto, pues nuestras redes sociales y las de Radio Sonora. Radio Sonora, Radio Patria y donde nos quieran seguir. Sí, así es. Entonces nos vamos con una canción de Bad Bunny. Me fui de vacaciones. Patria. Síguenos en redes, búscanos como Patria 4T. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos otra vez aquí a Patria. Y pues vamos a iniciar aquí, ya también se incorpora la compañera Marian Gámez. Marian. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marian? Bien, gracias a Dios, aquí andamos. Qué bueno que te lograste integrar. Bueno, comenzamos este conversatorio para el público. Un servidor es licenciado en Derecho, compañero aquí. Ingeniero industrial, relacionado con la materia. Y yo soy estudiante de Administración de Empresas. Entonces tenemos varios rubros, desde el empresarial hasta el jurídico, para abordar la temática. Iniciamos con una primera pregunta generadora realizada por los compañeras y compañeros del Círculo de Estudios, en donde se preguntan, y pues es importante exponerlo a la audiencia, en qué consiste a grandes rasgos esta iniciativa. Si gustan, doy pie de entrada. Eduardo ya nos había comentado un breve momento, hace unos momentos, que lo más trascendental es el aumento
de 6 a 12 días de vacaciones en este primer año laboral. 6 días era el tiempo de está inmaculada esa cuestión. Esa no había sido tocado, el tema de las vacaciones, durante más de 30 años y incluso anterior, desde la revolución me voy, porque es importante dar el antecedente, que aquí un saludo para el pueblo de Cananea, a todos los habitantes. En 1906 ellos levantaron la mano contra la industria de la minería y dieron esa primera lucha. Y ahora, en esta época de la Cuarta Transformación, tenemos este aumento y uno de los motivos que pues señaló aquí el Senado de por qué iba a haber este aumento es que ya la fuerza laboral de México sufre un 75%, en un 75% sufren de estrés. Entonces ya vemos que está afectando a la salud de todas y todos. Entonces ese sería como de entrada por mi parte, ¿no? Esa reforma sustancial a la Ley Federal del Trabajo, donde cambian los días. No sé qué opinan al respecto, Eduardo, Marian. Me pareció muy importante lo que fue la discusión en el Senado, que ahora lo que sigue es que se va a pasar a la Cámara de Diputados, a lo legislativo en San Lázaro, y espero que ellos también, la mayoría son diputados de Morena, así que sé que vamos a contar con su voto a favor. Y pues en el Senado resaltaron la importancia de esta reforma, pues va a brindar la oportunidad de que los trabajadores pasen más tiempo con su familia, que es lo que verdaderamente es lo que ellos deben de hacer, preocuparse por la ciudadanía, por las y los mexicanos. Y pues este es un acto de justicia laboral que fortalece la lucha de estos trabajadores mexicanos que son las venas y la sangre de México, ¿no? Son quienes nos sostienen y pues qué mejor que ya lo hayan aceptado, que ya pasó, que pues sí hubo algunos diputados en contra. ¿Por qué? Pues yo creo que porque son enemigos del país, ¿no? No cabe duda. Sí, yo coincido con eso. Sí se me hace bien, se me hace algo justo, que se me hace algo que equilibras tu vida con tu trabajo y tienes tiempo también para tus asuntos, nada más que eso, ¿no? Y creo que es muy importante mencionarle a la audiencia que sepan que los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo son los que sufrieron esta principal modificación, ¿no? Que se refiere expresamente a este tema de lo que es las vacaciones. En el año también ya hubo un cambio ya en las cuestiones litigiosas de materia del trabajo, en donde ya las juntas de conciliación y arbitraje a partir de octubre del presente ya no van a recibir las demandas laborales. ¿Qué eran estas juntas? Eran órganos colegiados donde había una parte del gobierno, una parte de las empresas y una parte de los sindicatos. Entonces esto no generaba imparcialidad para el trabajador. Aquí los trabajadores eran los que más sufrían los menoscabos de este sistema laboral, por así decirlo, judicial administrativo. Entonces, no, con este cambio hacia el poder judicial, pues lo mínimo que se garantiza es unas reglas de juego claro, ¿no? Hay dos partes, el patrón y el trabajador, y va a ser un árbitro imparcial distinto que va a ser meramente un juez, ¿no? Entonces ya esto también garantiza el debido proceso. Entonces son varias de las cuestiones que han venido reformando en materia laboral, pero hay una también que pues mencionó Eduardo, no sé qué opinen ustedes pues del outsourcing, de esta cuestión del outsourcing, ¿cómo lo ven? O sea, okay. Pues qué bueno que se haya, como te digo, eliminado, ¿no? Cerrando el tema un poco con las vacaciones, a mí me gusta que los senadores y diputados federales trabajen en favor de la ciudadanía y que realmente sepan lo que es el peso de estar tal vez trabajando de lunes a sábado sin alguna vacación. Como dato curioso, México es el país de América Latina donde los trabajadores tienen menos vacaciones, incluso se encuentra por debajo de Cuba, imagínense, Nicaragua o Panamá. Estos países tienen 30 días de descanso, o sea, todavía quedamos muy lejos, ¿eh? Y pues es la exposición de motivos del dictamen, ¿no? Que es lo que analizaron los senadores y pues aseguraron los legisladores, como les digo, que el 75% de los mexicanos, como tú antes lo comentaste, padecen fatiga por estrés laboral. Creo que todos, desde que iniciamos trabajando a los 18 años, en mi caso, me acuerdo que fue algo tedioso, ¿no? Pues estar estudiando y trabajando al mismo tiempo, por supuesto que llegan estas afectaciones psicológicas, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, a mí estoy de acuerdo, digas, colapsas de que no te da abasto el tiempo, no te da abasto el día para sacar tu trabajo, sacar tus pendientes de la vida diaria.
y pues qué bueno, ¿no? Que ya. Y pues tú que estás estudiando más administración de empresas, ¿cómo crees que lo vayan a tomar pues los patrones, ¿no? Porque sí hay que ver pues esta parte, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu opinión ahí al respecto? Pues de parte del patrón yo creo que no les conviene, ¿no? Porque es menos tiempo dedicado pues al trabajo, entonces de cierta manera sí es un atraso, pero también siento yo que entre más descanse un trabajador, llega más concentrado, con más ganas, más desaliviado de que ya no trae los pendientes, no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo, y esos tipo de frustraciones que te ocasiona la falta de tiempo, ¿no? Así es, pues ese tipo de frustraciones, por eso pasamos a una segunda pregunta generadora que realizaron las y los compañeros de Patria, que es, ¿por qué es importante para las y los mexicanos pues esta reforma, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene para las familias? O sea, no, ahí es donde, desde mi muy particular punto de vista, pues permite la integración, ¿no? Más familiar. Pero no sé, Eduardo, ¿qué opinión tengas tú al respecto? Sobre todo apoyar al tejido social, así como comentas, el aumento de vacaciones, pues para empezar, ayuda a que los padres y madres estén más cercanos con las familias, con los hijos, más pendientes. Yo estoy muy seguro de que la inseguridad de nuestro país ha aumentado porque pues algunos delitos de menores conlleva porque están solos, porque tal vez los padres están trabajando, tal vez no saben ni qué están haciendo los menores, y son muchos datos, ¿no? Más adelante, ¿cómo beneficia? Pues obviamente son 6 días más de vacaciones y pagadas, que es lo que más les conviene a los mexicanos, ¿no? Y este aumento de sueldo, que más adelante vamos a tocarlo en temas más específicos y cantidades y montos exactos, por supuesto que va a ayudar. Me parece que han estado trabajando, sobre todo, me esmero en decir una gran felicitación a los senadores y diputados federales de la 4T, que han sido los que han apoyado estas iniciativas, porque les recuerdo que anteriores legislaciones pues han sido panistas, priistas, y ninguno tocó este tema, ¿eh? O sea, yo creo que el lema de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel, de que primero los pobres, es esencial en este tipo de temas, ¿no? Yo sé que en ellos se han fijado que es la mayoría de la población en México, y pues los más beneficiados absolutamente somos nosotros. Sí, concuerdo totalmente. También siento yo que el sentirte tomado en cuenta también es una ventaja, ¿no? Y te anima, te da motivación para seguir, pues, ¿no? Sentir que te están prestando atención a tus necesidades. Esa es la clave. Entonces, quedamos en claro que pues totalmente alineado a esta forma de gobierno de Morena y de la Cuarta Transformación, porque se escucha a quienes no se habían escuchado, y algo muy recurrente que era un discurso en un inicio, porque fue un discurso que manejó Andrés Manuel antes de llegar, primero los pobres, se convierte en una realidad tanto constitucional como legislativa. Entonces ya tenemos aquí plasmado en una ley, primero los pobres, 12 años en el primer año de trabajo laboral, de 6 a 12, el doble en un solo momento legislativo. Solo en esta época se ha logrado. ¿Hubo voluntades en el pasado? No, era falta de voluntad. Entonces únicamente no era todos estos datos técnicos que aparentemente nos querían vender, de que la inflación, que todo esto que iba a afectar, todo eso era en realidad pues falso, ¿no? Viene a desenmascarar al monstruo que fue y que sigue siendo el neoliberalismo, y en pro de quién, de quien más lo necesita, ¿no? Los pobres. Pues un saludo al senador, quien no pudo acompañarnos en esta ocasión. Esperemos tenerlo próximamente aquí en este espacio. Con mucho gusto le tendremos. Estudiamos el tema aquí, las 3 personas, por si acaso. Y pues un saludo a donde esté. Un saludo a Cristina, a Carlos Padilla, que nos mandaron un saludo ahí a través de las redes. Y un saludo a las compañeras y compañeros de Patria. Les vamos a dejar ahorita con este bloque. Nos vamos a corte con la canción Techos de Cartón. Adelante.
Quiero aprovechar este espacio rapidito, si me permites. Estoy leyendo comentarios. Radio Sonora está transmitiendo en vivo. Daniel Ceseña, alguien que nos escucha, dice: el aumento de días vacacionales pues es un aumento en la calidad de vida. Ya era justo y necesario, pero espero que sea solo el inicio y luego se aumenten pues más días. Muchas felicidades, Radio Patria. Muchas gracias, Daniel. De igual manera leemos a Gustavo Cortés, que dice que también la obligación de incorporar a los trabajadores del hogar al IMSS es algo muy importante, que como te decía del outsourcing, desde el año pasado muchos de los contratados no tenían ni seguro médico, no tenían la capacidad de estar teniendo estos famosos puntos en el Infonavit para tener su crédito hipotecario. Pues es algo muy importante, ¿no? O sea, ya ahora los empleadores tienen ya por ley que añadirlos a lo que es el sistema del IMSS, y pues tienen estos derechos que deberían de ser para todas y para todos, pero que años anteriores jamás habían sido tomados en cuenta. Saludamos también a Vero R. West, a Cristina Rodríguez, a Francisca Martina Ibarra. Y si quieren mandarnos sus saludos, recuerden, el mensaje es por WhatsApp aquí en Radio Sonora al 6628-472364, y también el número en cabina 6622-220141. Abiertos y abiertas a comentarios. Pues síganos en nuestras redes sociales y sigan las redes sociales de Radio Sonora, donde estamos comentando tipo de contenido sobre el aumento de los derechos y el progreso, ¿no? Pues nos vamos a corte informativo. Patria. Síguenos en redes, búscanos como Patria 4T. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Patria. El salario mínimo en México. El salario real es el verdadero poder adquisitivo que tiene un salario. Se obtiene al descontar el efecto del aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado, conocido como inflación. Por su parte, el salario mínimo existe para que las y los trabajadores cuenten con una garantía de consumo que les permita tener acceso a lo indispensable. Sin embargo, el de México es el de los más bajos de Latinoamérica. Por ello, ambos elementos, inflación y salario mínimo, son de gran importancia para la Cuarta Transformación a la hora de plantear el bienestar de las familias trabajadoras en México. En esta ocasión estaremos basándonos en información proporcionada de diversos medios por Luis Munguía Corella, hermosillense, que tiene la tarea de presidir la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. El salario mínimo. México comenzó 2022 con un aumento del 22% en este sueldo respecto al del año pasado, al pasar de 213.39 a 260.34 pesos diarios en la frontera norte y de 141.70 pesos a 172.87 pesos en el resto del país, un paso a favor de los derechos laborales. De concretarse un nuevo aumento en el 2023, sería el quinto desde que López Obrador llegó al poder. No obstante, el país aún está rezagado respecto a los salarios mínimos que ofrecen sus partes internacionales. Munguía Corella reconoce que el salario mínimo sigue siendo uno de los más bajos de Latinoamérica, pero también advierte que desde el 2019 se han dado pasos firmes para cerrar esta brecha. La meta de esta administración es que el sueldo diario llegue al menos a 260 pesos en todo el país al cierre del 2024. Inflación. Sobre la inflación en México en este año, Luis Munguía indica que este es uno de los mayores temores para algunos analistas mexicanos, ya que en la década de los 80 causó estragos en el poder adquisitivo de los trabajadores, principalmente porque las políticas para mantenerla fue mantener salarios muy bajos y reducir costos para las empresas. El tema se ha avivado por el incremento de la inflación anual. Sin embargo, este incremento de 6.1% está muy lejos de aquella hiperinflación de los años 80. En otros años se ha estado cerca del 6% sin que sea visto como una amenaza. En 2017, por ejemplo, cerró en 6.8%. El incremento de la inflación genera una preocupación de que el salario de los trabajadores se vea mermado y se ha comentado
que se ha perdido el poder adquisitivo este año. Es la política del salario mínimo la que ha beneficiado a los trabajadores que menos ganan, dado que entre 2020 y 2021 estos tuvieron incrementos de 8.1% por arriba de la inflación, y los que se encuentran por debajo de la media incrementaron su ingreso en más de 5%, por lo que esta afirmación alarmista resulta falsa y va en contra de lo que dice la evidencia. Como se mencionó, si analizamos el incremento acumulado 2019-2021 de los salarios en términos reales, también nos encontramos en que los que menos ganaban anteriormente fueron los más beneficiados ahora. Finalmente, se ha dicho que el salario mínimo puede causar inflación. En México, algunos estudios que analizan el incremento de la zona libre de la frontera norte, donde el salario mínimo se duplicó, muestran que no tuvo ningún efecto en los precios o solamente fue un efecto muy pequeño. Pero debemos recordar que lo importante para llegar a una política salarial exitosa es que el incremento real sea positivo. Este es el caso de México. Nos da pie de partida la compañera Cristina Rodríguez con el tema del salario mínimo. 2018, 88.36 pesos. Así arrancamos el sexenio. Terrible situación, diría yo. Ahora mismo que estábamos platicando también sobre el senador Arturo Burrs, no más que cabe destacar. Ahora en Sonora solamente tenemos 3 senadores, tal vez algunos no los conozcan. Arturo Burrs es por parte de la bancada de Morena, Silvana Beltrones por parte del PRI y no sé cómo mencionarla, la senadora Lili Telles, que ya no sé ni de qué partido es, creo que es del PAN actualmente. Pues yo creo que Arturo, nuestro senador, ha sido el que dio la batalla en favor de estos derechos laborales en la 4T, el que sí ha seguido los estatutos de nuestro presidente, la ideología y poner primero a los pobres, como anteriormente lo decíamos. El objetivo de él y de los senadores de Morena es mejorar las condiciones laborales en el país. Pues como les digo, participaron en las importantes reformas de la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social. Ellos tienen que contribuir con el bienestar de la clase trabajadora para garantizar sus derechos y finalmente suprimir la idea que todo el mundo tiene de que el trabajador y la trabajadora son un factor más de producción, es decir, a la mayoría pues nomás les dan un contratito X y los utilizan por unos varios pesos. Algunas personas que tal vez son analfabetas todavía en el campo, sí viven con el mínimo, que el mínimo actualmente, como lo escuchamos en la cápsula, en frontera es de 260 pesos, bueno, .34 pesos, y en el resto del país apenas es de 172.87. La pregunta es, ¿algún día tendremos vacaciones dignas, salario mínimo justo y derechos laborales? Pues como lo decíamos al principio del programa, en búsqueda de eso estamos, ¿no? También cabe destacar, también como lo comentaron en la cápsula anterior, Latinoamérica, México, somos uno de los países con el sueldo más bajo en toda Latinoamérica. O sea, estamos en los niveles pues más bajos de la lista, si es que nos pusieran en lista, ¿no? Somos el último lugar en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y pues una de las discusiones más ligadas allá también en el Senado fue que por cuestiones de negociaciones del TECMEC, que antes era el Tratado de Libre Comercio que celebran Estados Unidos, Canadá y México, pues también los otros países señalaron que los salarios son muy bajos en México, por lo que Canadá como Estados Unidos ya solicitaban que los salarios mexicanos fueran más cercanos a los suyos. Imagínense, ellos ganan en dólares canadienses y estadounidenses y nosotros aquí en pesos. Seguimos trabajando a veces para empresas norteamericanas, para empresas de Estados Unidos, de Canadá, pero a veces algunos con sueldos que no se comparan en nada, ¿no? ¿Algún día llegaremos a los sueldos que merecemos? Esperemos. Pues yo creo que hay que trabajar mucho todavía para alcanzar el objetivo.
sobre todo informarnos de quiénes van a ser los y las que nos representan. Los legisladores de la Cámara de Diputados Federales y el Senado es una cuestión muy importante para nosotros. Debemos de fijarnos muy bien por quién votamos para que el día de mañana no suceda lo que ya nos pasó actualmente y pues se anden cambiando de una bancada a otra y anden dejando los compromisos que hicieron en campaña, que anduvieron recorriendo los 72 municipios del estado, recogiendo obviamente estas necesidades de que necesitaban un mayor y mejor sueldo. Pues hay que defenderlo los 6 años que les tocan en el Senado y los diputados federales 3 años, ¿no? Hay que fijarnos muy bien como ciudadanos, jóvenes, hombres, mujeres, todos, por quién votamos, porque ellos son los que reforman estas leyes y las que pues van a crear mejores condiciones de vida para nosotros. De hecho, en Patria tenemos un material, una entrevista a Luis Munguía, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es coterráneo acá. Un saludo a Luis, para allá, en donde esté, haciendo su trabajo. Y pues vemos la clara diferencia, ¿no? Al inicio del sexenio de 88 a 172 está muy marcado que era un problema de voluntad política y un temor y una sumisión a los bloques empresariales, pues que era notorio, ¿no? Eran subordinados, eran mercenarios los diputados y senadores en aquel entonces. Ahora están de lado, pues no solo en discurso, porque pudo haber quedado en discurso, pero quedó plasmado aquí en iniciativas, en reformas de ley, en hechos concretos, pues que benefician a final de cuentas al ciudadano de a pie, al mexicano, mexicana, pues que todos los días está en desgaste. Hay otros factores como la brecha de género, que también nos quedan muchos retos pendientes, pero también están encomendados ahí en nuestras autoridades electas. Actualmente ellos tienen la labor y pues el llamado a las y los diputados pues que voten a favor esta iniciativa, tanto la anterior que habíamos mencionado de las vacaciones, como todo lo que tenga que ver con aumentos a los salarios, ¿no? Por la dignidad. Marian, cerramos este bloque. Tú no sé si quieras comentar algo. Pues siento yo que muchas veces hacemos más de lo que nos corresponde, ¿no? Y pues sería justo también que se vea el beneficio de trabajar, mejor retribuidos, claro. Sí, por supuesto. Así uno pues también trabaja con más ganas, pues, y con todos los kilos para sacar toda la chamba adelante. Nos vamos a corte con una canción. Síguenos en redes, búscanos como Patria 4T. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. El trabajo por aplicación es una nueva forma de explotación. Las nuevas formas del trabajo que se han introducido en nuestras sociedades a partir de la llamada Cuarta Revolución Industrial han generado altas expectativas. Estas han surgido como una nueva oportunidad de trabajo para miles de personas, no solo en nuestro país, sino a lo largo y ancho del mundo. El trabajo por plataformas digitales es una de estas nuevas formas. Todas y todos nosotros lo conocemos. ¿Quién no tiene una aplicación en su celular que le permite realizar un viaje o hacer un pedido de comida? Para todos es evidente el crecimiento exponencial que los grandes capitales de plataformas han tenido, y aún más durante el contexto de pandemia por el COVID-19. Las personas digitales tan solo en 2020 crecieron en un 42.5% según un estudio realizado por el Colmex. Esto ha sido acompañado de otros informes que señalan además el aumento de las personas que se inscriben a estos nuevos modelos. Esto sin duda alguna pareciera a todas luces un éxito para la economía. Sin embargo, existe un lado oscuro en la historia. El crecimiento y el éxito que con tanto orgullo hacen alarde las empresas de plataformas se ha llevado a costa de las y los conductores y personas repartidoras que diariamente trabajan en condiciones de precariedad laboral y representan una nueva explotación del siglo XXI. El trabajo por aplicaciones, desde su introducción, ha sido sostenido bajo un discurso neoliberal, donde las personas que laboran en las empresas de apps son socias o trabajadores independientes, y en el cual la plataforma solo funge como una mediadora del trabajo entre el conductor y repartidor, restaurante en su caso, y el consumidor final. Sin embargo, esta discusión ha quedado superada, pues las condiciones reales a las y los que los repartidores y conductores se enfrentan todos los días son sin lugar a dudas las de un trabajo subordinado.
Si bien las empresas introducen esquemas de flexibilidad, de libertad de horarios, así como la introducción de nuevas tecnologías, esto no representa que sean trabajadoras independientes o como éstas les llaman, socias y socios, pues las plataformas digitales, a través de los algoritmos que utilizan, imponen a las y los trabajadores metas, pedidos, sanciones e incluso tienen la capacidad de desconectarlos, lo que equivale en el trabajo tradicional a un despido. El discurso del trabajo independiente, entonces, no es sino una simulación y se lleva a cabo por las empresas para no otorgar la seguridad social y los derechos laborales conquistados desde hace siglos por la clase trabajadora. Esta falta de reconocimiento jurídico de la relación laboral de las personas trabajadoras por aplicación ha generado condiciones adversas de precarización y desigualdad, tales como los largos horarios de trabajo, el alto riesgo de sufrir accidentes sin que la empresa se haga responsable, así como la discriminación por parte de diferentes actores dentro del entorno donde desarrollan su trabajo. Según un estudio de la Oxfam, realizado a partir de una encuesta a más de 1,000 trabajadores de apps, en promedio, las personas repartidoras ganan 2,085 pesos por semana, contemplando sus gastos de trabajo. Así pues, estas utilidades generadas equivalen a 53 pesos promedio por hora trabajada. Estos ingresos se encuentran por debajo del salario promedio en la Ciudad de México. La situación económica de estas personas es de alta vulnerabilidad y posibilidad de caer en pobreza. El 46% de los encuestados reporta haber realizado un gasto catastrófico por accidentes y enfermedad grave. Estas condiciones se profundizan hacia las trabajadoras por razón de su género, mismas que se ven enfrentadas día con día a diferentes violencias, tales como la laboral, la sexual, la delincuencia, así como las nulas consideraciones a las que son madres. Frente a esta necesidad y la clara urgencia de atención a la mejora de las condiciones de trabajo y, lo más importante, el reconocimiento legal de que estas personas son trabajadoras, innumerables colectivos y organizaciones se han levantado para exigir sus derechos y no más la acumulación de riqueza a partir de la explotación de todo un sector. En nuestro país, a raíz de ello, ya se encuentra en discusión la presentación de una reforma que regule la relación laboral. Esperemos pronto esta ley se vuelva realidad. Regresamos aquí después de esta cápsula. Un saludo a las compañeras y compañeros del colectivo Relevo 21 de allá de Ciudad de México, que nos dejan con este tema de la nueva forma de explotación desarrolladas por los sistemas empresariales, que son las aplicaciones. Así es, en la búsqueda de eludir las leyes, de buscarle, los empresarios encontraron este sistema de aplicaciones. No sé qué opinión tengan, porque yo creo que todas y todas, como mencionaba en la cápsula, tenemos una aplicación, Uber, Didi o como cualquiera que le quieran llamar. Entonces no sé qué opinan de esta nueva forma de explotación. Mariana, empezamos contigo. Desde el rubro de la administración de empresas, ¿cómo lo ves? Ay, Dios. Pues, ¿qué les digo? Pues a mi punto de vista... Estará bien que los choferes los hacen llamar socios para empezar. ¿Cómo ves eso? ¿En realidad son socios? Pues yo siento que no son socios. Vienen siendo igual trabajadores porque les cobran por viajar. Entonces no son ellos quienes te pagan y te dicen, yo te voy a pagar a ti porque me prestes tu aplicación y yo voy a trabajar, pero te voy a pagar a ti. Sino que te dicen, me vas a trabajar con mi aplicación y te voy a cobrar tanto por ciento y tú vas a ganar tanto. Entonces siento yo que al final de cuentas no son socios, pues. Entonces no son socios, es nomás el puro nombre. Para mi punto de vista, no. Está correcto, vamos con un punto de entrada. Hay que decirles las cosas como son. Son una persona, un empleado, no bien remunerado. Ahora, otra característica que tienen estos trabajadores, porque ya definimos que es una fuerza de trabajo, pues tienen que poner su propio vehículo. ¿Cómo la ven con eso? Pues al final de cuentas el que se está desgastando es el socio, ¿no? Porque pone su herramienta de trabajo y paga para que la dejen funcionar.
Sobre todo es que es el mismo tema del outsourcing, son esas empresas que vienen tal vez de países extranjeros que sí nos apoyan demasiado con esta contribución hacia el país y otorgar más empleos, pero la pregunta sería, ¿son empleos dignos? O sea, no sería si son socios, sería, ¿son empleos dignos realmente? Socios, coincido, yo creo que no son, porque socios sería tener, yo creo que un porcentaje de la empresa, si al final del año ¿no? les dieran una regalía o tal, nomás por ser socio de alguna de estas plataformas, pues excelente les fuera, yo creo que muy bien, ¿no? Pero yo creo que pues vienen como que a este país a obtener un poquito, pero pues los mexicanos son los afectados, ¿no? O sea, qué bueno que, como ya lo comentamos anteriormente, les van a dar más vacaciones, van a tener un salario digno, porque todavía esperamos mucho más, pero pues esperamos más, o sea, que legislen a favor de nosotros. Sí, vamos en proceso, vamos en construcción, pero este tema de la nueva forma de esclavitud, la neoesclavitud, Sí. a través de las aplicaciones es muy delicado porque no está garantizado ahí en este caso el derecho a las vacaciones. Todo lo que mencionamos anteriormente, esta reforma es para las personas que trabajan con una empresa establecida, ¿no? O sea, no, pero estas aplicaciones se han encargado de buscar eludir esto, buscar reducir aumentar las ganancias, no pagar impuestos, entonces generando este tipo de trabajo indigno. Aquí ya viene una labor muy fuerte y vamos a tener que ver pues el tema de la movilidad, ¿no? Es un tema en todo el país, yo creo que hay un llamado de atención. La iniciativa privada se aprovecha de esta necesidad por el deterioro del transporte público. Entonces hay tema, hay avance. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero en cuestión laboral, el tema de las aplicaciones, sin lugar a dudas, es una nueva forma de obtener recursos para las empresas, ¿no? Más ganancias a costo de menor costo, herramienta y fuerza de trabajo de la persona. Sí. Y sobre todo que se aprovechan de estos huecos legislativos, ¿no? O sea, analizan las reformas como yo creo que cualquier mexicano debería de hacer y ven cómo pueden tal vez aprovecharse un poco más de los y las mexicanas. Pero pues vuelvo a lo mismo, para eso están los diputados federales, las y los senadores, para defendernos y obviamente alzar nuestra voz, ¿no? En todo ese tipo de injusticias hacia las y los mexicanos, pues hay que ir a las casas de enlace de los diputados locales, a las casas enlaces de los diputados federales y casas enlace de los senadores, porque ellos son los encargados de gestionar por el bienestar, en este caso de nuestro estado y pues del resto del país. Sí, así es, porque nomás pónganse a pensar cuánto tiene que trabajar una persona en Uber para que le queden ganancias para las 3 comidas del día, porque ellos viven al día. Incluye gasolina, incluye si rentan el carro, la mensualidad del carro, los servicios que le tienen que dar, que se le ponche una llanta, cosas extras que no estás contemplando. Y tienes que trabajar hasta de más, o sea, trabajas más que en una oficina o que en una empresa, ¿no? Y cabe destacar ahorita que dijiste ponchar llantas, yo creo que en Hermosillo Es muy común. es común, Es tema recurrente. es tema muy recurrente para este disque alcalde que Con está estos- actualmente, porque yo creo que todos nos vemos afectados con esos baches, ¿no? O sea, no nomás los de estas plataformas. Nomás quería hacer un paréntesis para decir que están muy mal las calles de Hermosillo. Esperemos que la reforma quede rehabilitada a plenitud por el tiempo que ha tardado. Supongo yo que va a ser, Ojalá que sí. va a quedar bien, ¿no? Vamos a esperar los resultados. Los resultados, un saludo al alcalde de Hermosillo, ¿no? A ver, que trabaje, que haga lo que tiene que hacer. Pues de hecho también es importante recordar y mencionar que pues que sigan las compañeras y compañeros, sobre todo de la bancada de Morena, apoyando este tipo de iniciativas que apoyan y que benefician a los más pobres, ¿no? O sea, Sí. esa sería nuestra reflexión también, que solo en esta era de la cuarta transformación ya hemos visto los avances. Un salario mínimo aumentado desde 88 a 172 en lo que va del sexenio. El aumento de las vacaciones al doble en el primer año, de 6 a 12 días. Entonces, nos llevamos un buen sabor de boca, es un buen inicio, son la consolidación de unas bases, de un cambio Claro. de las enfocada a las necesidades. No sé,
30 segundos de conclusión. ¿Quién gusta concluir? Algo rapidito. Empezamos en el 2018 esta cuarta transformación, ya con varios puestos federales en el Senado, el Congreso local y en algunos gobiernos, pero pues nos falta todavía mucho. Yo creo que hay que seguir apoyando a las y los que verdaderamente tienen la ideología del presidente Andrés Manuel, seguir apoyando, jamás quedarnos callados y que nos quede juventud por muchos años todavía para seguir en la lucha. Sí, así es. Marian. Pues sí, yo opino que es un buen comienzo, no es lo que merecemos, pero para ir iniciando vamos bien. Les agradecemos a todas y a todos habernos escuchado aquí. Los dejamos con los teléfonos en cabina 6622-220141, el WhatsApp 6628-472364 y sigan en nuestras redes sociales Patria 4T y Radio Sonora, por supuesto.